En una ocasión, Jesús empieza ya a delegar a los discípulos responsabilidades donde ya oraban por la gente, y eran sanos. Empezaban a enseñar porque tiene que entender que ellos pasaban día y noche con el maestro. En los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús, ellos estaban todo el tiempo casi con él. Entonces aprendieron sus costumbres. Me imagino que sabían cuando algo le molestaba, notaban cuando ya estaba un poco cansado, y Jesús ya empezaba a delegarles responsabilidades. Y en una ocasión Jesús los manda y les dicen: muchachos, váyanse adelantando, ahorita yo los alcanzo. Empiecen a orar por la necesidad de la gente, yo ahorita llego, no se preocupen. Así que dice la Biblia que ellos se adelantan, y allá a lo lejos Jesús escuchó que se empezaron a pelear con la gente y algunos maestros de la ley y escribas que estaban ahí. Y Jesús tiene que ir a ver qué estaba pasando con sus discípulos, porque no los había mandado a que estuvieran alegando con nadie, los mandó a que bendijeran al pueblo. Entonces quiero enseñarle este corto pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 9 versículo 14. Marcos capítulo 9 versículo 14. Ya les di un poquito el contexto de lo que está pasando en esta historia. Entonces ahorita que lo empecemos a leer va a entender qué es lo que está sucediendo. Marcos capítulo 9 versículo 14. Dice así: y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Disputar quiere decir alegar. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a saludarlo. Y él preguntó: ¿qué es lo que están alegando? ¿Por qué disputáis? ¿Cuál es el problema? Y respondió uno de la multitud y dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espuma y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hasta ahí. Padre, en esta tarde estamos agradecidos contigo, porque indudablemente si estamos aquí es por una simple y sencilla razón. Es gracias a esa cruz, a tu sangre que se derramó, que nos dio esperanza, nos dio la libertad que tenemos ahora de poderte adorar. Señor, te pido que en los próximos minutos hables al corazón, a la mente de tus hijos en esta tarde. Que esta palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Cuando llega Jesús donde estaban los discípulos, él llega preguntando: ¿qué es lo que tanto alegan? Y dice que la gente, cuando lo vio venir de lejos, todos corrieron a saludarle, porque venía el mero mero, el papá de los pollitos. Y llegan corriendo a saludarlo, y me imagino que Jesús llega saludando a los niños, porque eran los que corrían más rápido, lo querían aunque sea tocar por un momento. Y Jesús llega preguntando: oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué es tanto el alboroto que traen? Y dice que sale un hombre de entre medio de la gente y le dice: maestro, deja, yo te doy el chisme santo. Fíjese desde cuándo ya existía el chisme santo. Déjate, doy el chisme de lo que está pasando. Le traje a tus discípulos a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espuma y cruje los dientes y se va secando. Y no pudieron hacer nada. Eso molestó a Jesús, porque
Jesús ya estaba casi a punto de ser entregado para este entonces, y él ya quería empezar a que ellos empezaran a ir a orar por los enfermos y que sean sanos, a orar por el cautivo y que sean libres, y todavía estaban con incredulidad en el corazón. Así que Jesús les pone una santa regañada que, Padre Santo del cielo, yo pocas veces he visto enojado a Jesús. En todo su ministerio yo solamente lo vi enojado 3 veces. Si hay más, luego usted me enseña, pero yo 3 veces vi que se enojó, y esta fue una de ellas. Y les pone una regañada a los discípulos. ¿Quieren ver? Porque me están viendo así como, no, Él es paz, Él es amor. No, sí, pero también se enoja. ¿Alguna vez usted se ha enojado? ¿O todos aquí son ángeles y querubines? Para orar por usted ya se puede ir a su casa. Pero Jesús todavía era humano, y le molestaban cosas así. Y fíjese cómo les habla Jesús en el siguiente versículo. Dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Fíjese esta parte, dice: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Ay, Padre Santo, cuando yo vi eso dije, Dios mío, así les habló. Imagínense que Jesús nos hablara así ahorita. No, hombre, nos vacía la iglesia en menos de 2 semanas, pastor. A mí no me van a hablar así, yo ya me voy, a mí que me aman. Pero Jesús estaba preparando a 12 que iban a cambiar el evangelio por generaciones por venir. Gracias a regaños como ese, ahora usted y yo estamos aquí. Entonces dice Jesús después de esto: tráiganmelo a mí. Dice, traédmelo. Y dice que se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿quién vio a Jesús? O sea que no el muchacho. Dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, cayó el muchacho, sacudió con violencia, y cayendo en la tierra se revolcaba echando espumas, y me imagino que tal vez aunque era mudo, gritaba. Y Jesús lo ve, se voltea y empieza a dirigirse al papá del muchacho. Y eso a mí me confundió. Yo no sé cómo usted lee su Biblia, pero yo cuando la estoy leyendo me estoy imaginando una película en mi cabeza. Lo manda a pedir, Jesús lo ve, lo deja ahí y empieza a hablar con el papá. Y le dice: ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que está así tu hijo? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Yo cambié un poquito esa frase para ponerle un título a mi mensaje que se titula: ¿desde cuándo estás así? Y Jesús lo ve y le dice al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice que el padre del muchacho le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y luego en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice esta frase que a todos nos gusta: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué palabras increíbles del maestro, ¿verdad? Nos gustan esas frases, pero le aseguro que muy pocos de ustedes sabían que Jesús le dijo estas palabras a un padre que enfrente de él su hijo estaba siendo atormentado. Y eso a mí me causó un poco de preguntar y cuestionarme por qué Jesús, en vez de atender al muchacho, empieza a hablar con el papá. ¿Por qué no atendió primero al muchacho y después tal vez aventaban un cafecito? Porque usted ve estas
frases de la Biblia y usted tal vez se imagina como yo que Jesús tal vez lo puso a un lado y se tomaron un café y le dice: ¿desde cuándo estás así tu hijo? Desde niño, fíjate que a veces le echan el fuego y luego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos, pues si puedes creer al que cree. No, 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 no. Esta conversación Jesús la estaba teniendo con este padre mientras de enfrente de ellos estaba una distracción, estaba el problema, y Jesús teniendo que tratar de atender el corazón de este padre. Estaba ministrando al papá antes de atender su problema. Porque algo maravilloso de Jesús es que Él sabe qué es lo que necesitamos y cómo trabajar con nuestro corazón. Pero a veces queremos que Dios trabaje como nosotros le pedimos. Señor, si es tu voluntad, pues que ahorita venga un carro amarillo, se aparezca un arco iris y me regalen un Starbucks, no sé, algo así, para yo saber que eres tú. Y espérame, Dios no trabaja así. Dios sabe qué es lo que realmente va a transformar tu corazón. Pero la mayoría de nosotros nomás nos gusta el milagro de Jesús, pero la relación con Él. Señor, no me estés preguntando desde cuándo estoy así. Mira mi problema. Ahorita no me estés preguntando cuánto tiempo hace que me sucede esto y mi problema. Y Jesús te dice: no te preocupes, ya lo vi. Me importa tu corazón. ¿Cuánto tiempo hace que te sucede esto? ¿Cuántos años más vas a seguir así? Y Jesús anhelaba primero tocar el corazón del Padre que atender el problema. Ve a Jesús. No se le dificulta ninguno de tus problemas que tú puedas traer delante de Él. Usted mencióneme el problema más grave que tiene y para Dios no es nada. Jesús dice las palabras y las cosas suceden, porque para Él sigue siendo el mismo Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando Él habla, todo se para, todo se mueve cuando Él dice. Dice la Biblia que no hay ni una hoja de un árbol que no se mueva sin ser su voluntad. A lo que a Dios se le dificulta es que el corazón del hombre se entregue a Él completamente. Por eso pasa más tiempo Dios con el corazón tuyo y con el mío y te pregunta: ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto? Si me puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque a Jesús le interesa más salvar tu alma que atender el problema más grave que le puedas traer delante de ti. Jesús no te está ignorando, quiere tocar primeramente tu corazón. Porque ve, si Jesús solamente hacía lo que normalmente nos gusta que haga, que nos solucione el problema, ¿sabe qué hacemos como seres humanos? No se sientan mal. A Jesús le pasó varias veces. Le traían el problema. Yo quiero que usted se imagine que este es el problema. Señor, atiende mi problema, ten misericordia, Señor. Y te presento el problema más grave de mi vida. Y Dios lo agarra, lo limpia, lo restaura y te lo vuelve a entregar. Y lo agarras y le dices: Señor, gracias por el problema. Ahí nos vemos hasta la otro problema que me caiga, entonces regreso, Señor. Ahí nos vemos, gracias, thank you very much, see you later. Jesús ya lo intentó. En una ocasión sanó a 10 de un solo. ¿Y sabe cuántos vinieron de regreso a darle gracias, a adorarlo? Juan. Y los otros 9 hasta la otra. Ya que se nos vuelva a ofrecer, entonces venimos. Por eso Jesús anhelaba transformar esta familia, porque el problema no solamente era el hijo, sino era la incredulidad del papá. A veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas y decimos: Señor, si tú solucionaras este problema, entonces yo te serviría, entonces yo iría, entonces sí te entregaría todo. Y Jesús te dice: pero ¿desde cuándo estás así? Entrégame todo primero y verás lo que puedo hacer con tus problemas. Yo digo las palabras y las cosas suceden. En cuanto yo abra la boca, las cosas y todo se paraliza, se mueve al oír mi voz. En una ocasión estaban los discípulos
en la barca. Jesús había predicado por varios días. Me quiero imaginar que lo habían invitado a una campaña como la que me invitaron ustedes a mí aquí. Y tuvo que hacer viernes, sábado en la mañana, domingo en la tarde y luego domingo en la mañana. Y el lunes Jesús se sube en la barca con sus discípulos y cae muerto, rendido, completamente dormido. A tal grado que empieza el viento a soplar, empezó la marea a subir y Jesús dormido. ¿Cuántos son como Jesús para dormir? Diga, bueno, Señor, por lo menos tengo algo como tú. Soy bueno, puede venir un ciclón y nada me mueve. Así que los discípulos tuvieron que moverlo, tuvieron que despertarlo, decirle: Señor, haz algo, que vamos a morir. Levántate, ¿cómo puedes dormir mientras nosotros estamos batallando en esta tempestad? Jesús se levanta, se pone en la orilla de aquella barca y le da una orden a la madre naturaleza y le dice al viento y al mar: apacíguate, que está el Hijo del Hombre en esta barca. Al instante el viento y el mar se apaciguó. Y dijeron los discípulos: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Todo se somete a la voz del maestro cuando él dice las palabras: no te preocupes por tu problema. Siguiente versículo dice que inmediatamente. ¿Cuánto se tardó el papá? Al instante dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: yo creo. Y si hay algo dentro de mí, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea que el papá de este muchacho no dijo: pues sí creo. No, él dio un clamor. ¿Sabe qué significa un clamor? Es un grito del alma. Eso significa clamor. El padre de este muchacho clamó y dijo: Señor, yo te creo y ayuda mi incredulidad, Señor. Dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, fíjate desde cuándo ya estaban los hermanos chismosos. ¿Qué está haciendo? No sé. Hazte para allá, espérate, no veo ni yo. Hable y hable con el papá y el niño ahí tirado, grite y grite, aventando, revolcándose y echando espumas, y Jesús hablando con el papá. ¿Qué está haciendo? ¿Que no ve que el problema es el muchacho y no el papá? Ve, la gente nunca va a entender la manera como Dios trabaja. Te puede criticar porque vienes a la iglesia y dices: mira, tanto que vienes a la iglesia y las cosas no cambian, y dices que hay un Dios que vive y todo, y las cosas pareciera que está peor. Te está yendo peor que cuando no lo conocías. Y la gente puede juzgar lo que no pueden ver en lo espiritual, porque la manera de Dios trabajar con el corazón del hombre va mucho más allá de lo que superficialmente el hombre puede ver. Dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, siguiente versículo, a ver si me lo puedes poner, creo que ya es como el 23, 24 por ahí. El que sigue, brother, 25. Dice: y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. ¿Cuánto se tardó Jesús? En cuanto dijo la palabra. Porque ve, los demonios son bien obedientes. Ellos a veces hacen más caso que nosotros los humanos. Son bien obedientes. No hacen nada que Dios no les permita hacer. Hasta que Jesús no venga por su iglesia, están limitados a lo que Dios les permita hacer. Cuando un hijo del hombre, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer está llena del poder de Dios, tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo, potestades que puedan ver. Así que Jesús le dijo: sal de él. Y ya se iban, porque le digo que son bien obedientes. Y dice: vengan, antes de que se vayan, gracias por la obediencia, pero vénganse. No solamente les da una orden, pero luego les da una instrucción. Les dice: no solamente quiero que salgan de él, pero no quiero que vuelvan a entrar más en él.
Así dice. Ve, cuando un hombre se entrega completamente a Jesús, Él se encarga que esa situación en la que has pasado, esa enfermedad que has tenido, las circunstancias que tu familia aparentemente por generaciones han vuelto a regresar, cuando un hombre se entrega completamente a Jesús, Él se encarga de hablarle a la situación, a la enfermedad, a la circunstancia, de que jamás vuelva a tocar a tu familia, a tus hijos, a tus generaciones, a tu mente, a tu cuerpo. Es lo que hace Jesús cuando una persona se entrega a Él completamente. ¿Desde cuándo estás así? ¿Cuántos años más vas a permitir que esa circunstancia vuelva a tocar a la puerta de tu familia, de tus finanzas, de tu corazón, de tu mente, de tu alma? Que en esta noche puedas hacer lo que hizo este padre. Le creyó a Jesús de todo corazón. Yo sé que no es fácil cuando el problema de enfrente de ti te está gritando y no te deja concentrarte, cuando Jesús te dice: voltéame a ver. ¿Cuánto tiempo hace que te sucede esto? ¿Me puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Jesús anhela, como tú no tienes una idea, hablar a favor tuyo, de tu familia, de tus hijos. Él quiere cambiar la circunstancia en la que estás viviendo, pero anhela una entrega total de nosotros que decimos que creemos en Él. ¿Le puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Póngase de pie en esta noche si es tan amable. Dios no te está ignorando. Él sabe las veces que le has pedido que cambies ciertas áreas de tu vida. Dios sabe los problemas que hay en casa, los gritos que a veces se dan entre matrimonios, problemas entre hijos y padres. Dios sabe las veces que has tenido pensamientos de destrucción a tu propia vida. No te ha ignorado. Por eso en esta noche te pregunta: ¿me puedes creer? ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? Lo que yo hice por ti en la cruz fue precisamente para eso, para que tú vivas en libertad. No todo iba a ser perfecto. Nunca dijo que íbamos a vivir una vida sin problemas, sino dijo: cargue cada quien su cruz y sígame. Van a seguir teniendo problemas, pero conmigo la carga va a ser más ligera. Conmigo siempre va a haber una solución. En mí siempre van a encontrar paz que solamente yo les puedo dar. ¿Me puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Mi anhelo más grande y el deseo de mi corazón es que usted reafirme sus pasos con Jesús. Que mi visita con ustedes en este fin de semana pueda hacer una cosa: reafirme tu fe en quién es Jesús. Que como nunca antes le sirvas, que entre un anhelo de trabajar en la obra de Dios para enriquecer su nombre, para que ese sacrificio que hubo en la cruz no haya sido en vano, sino que tú y yo seamos las manos y los pies que llevaremos este evangelio hasta lo último y el fin del mundo con nuestra manera de vivir. Que seamos la gente más honesta, más trabajadora, la que ama incondicionalmente como Él te amó a ti y me amó a mí, la que perdona, la que siempre extiende una mano al necesitado. Que seamos la iglesia fuera de estas cuatro paredes,
donde quiera que vayamos, que nuestra vida sea una Biblia caminando donde quiera que Dios nos lleve. Si en esta tarde yo tengo gente que le dice: Señor, yo te creo, y si hay algo dentro de mí, Señor, ayuda